En este vídeo vamos a estudiar la célula, que es la estructura más pequeña que puede considerarse un ser vivo. En vídeos anteriores hemos visto cómo los seres vivos están formados por átomos, que recibían el nombre de bioelementos, y por moléculas, que recibían el nombre de biomoléculas. De la unión de todos ellos surgen las células. Las células son unidades vivas y, por lo tanto, al igual que los seres vivos, realizan las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Por lo tanto, podemos decir que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Decimos que es una unidad estructural porque todos los seres vivos están formados por células. Sin embargo, no todos los seres vivos tienen el mismo número de células. Algunos de ellos están formados por una única célula, son lo que llamamos seres unicelulares. Así, por ejemplo, cada una de las unidades largadas que veis en la imagen corresponde a un único ser vivo independiente, en este caso, bacterias. Además de bacterias, también podemos encontrar organismos unicelulares en algunos tipos de algas y también en los hongos, como por ejemplo la levadura. Otros seres vivos están formados por más de una célula, son lo que llamamos organismos pluricelulares. En este grupo podemos encontrar a las plantas o a los animales como nosotros, y también muchos tipos de hongos y algas. Por otro lado, decimos que es la unidad funcional de los seres vivos porque es la estructura más pequeña capaz de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. La primera persona en describir las células fue el científico Robert Hooke, en 1665. Estudió en su microscopio una lámina de corcho y observó unas estructuras que se parecían mucho a las celdas de un panal de abeja. Por eso les dio el nombre de células. Desde entonces, muchos científicos han estudiado células de otros organismos. Gracias a ello, se ha propuesto la teoría celular, una de las principales teorías de la biología. Esta teoría afirma que todo ser vivo está formado por una o muchas células, que la célula es la estructura más pequeña que cumple con todas las funciones vitales y que toda célula procede de una célula anterior, por división de la misma. Todas las células tienen una serie de componentes comunes, sean del tipo que sean. En primer lugar, todas las células están rodeadas por una membrana que las protege del medio externo y que regula el paso de sustancias desde el exterior hacia el interior de la célula. Esta estructura recibe el nombre de membrana plasmática. La membrana plasmática rodea el interior de la célula, que está formado por un medio acuoso que recibe el nombre de citoplasma. En el citoplasma se encuentran flotando los orgánulos celulares, que son estructuras que se encargan de realizar las funciones de la célula. Podríamos decir que son algo así como los órganos de la célula. Por ejemplo, nuestros pulmones serían el órgano que nos ayuda a nosotros a respirar, y en el caso de la célula también tendrían un orgánulo destinado a esta función, las mitocondrias. En el citoplasma también se encuentran sustancias que sirven como nutrientes para la célula. Por último, en todas las células encontramos material genético, que se encuentra en una molécula llamada ADN. Esta molécula contiene la información hereditaria que pasa cada célula a las células hijas y que además permite que la célula controle todo su funcionamiento. A estas características comunes tenemos que añadirle que existen diferentes tipos de células y que cada uno de ellos tendrá unas características particulares. En general, podemos dividir las células en dos grandes grupos: las procariotas y las eucariotas. Vamos a ver ahora las características particulares de cada uno de estos dos grupos. De los dos tipos principales de células, las procariotas son las que solemos decir que son más sencillas. De hecho, su principal característica es que el material genético, esas moléculas de ADN, se encuentran
libres en el citoplasma. Normalmente ocupan una región dentro de este, no se encuentran en todo el citoplasma, pero no existe una membrana que los separe del resto de componentes de la célula. De hecho, el término procariota quiere decir anterior a la nuez, y el nuez hace referencia precisamente a que ese material genético se encuentre contenido dentro de esa membrana. Otra característica importante de las células procariotas es que solamente tienen un tipo de orgánulos, los ribosomas, que son los encargados de fabricar proteínas en todos los seres vivos. En las células procariotas, la membrana plasmática se encuentra rodeada por una pared celular. Sobre esta pared celular puede aparecer también una tercera membrana, que recibe el nombre de cápsula bacteriana. Las células procariotas necesitan tanta protección porque todas ellas son organismos unicelulares y por lo tanto se encuentran en contacto directo con el medio. Una última característica que podemos destacar es que las células procariotas son mucho más pequeñas que las células eucariotas. En este vídeo podéis ver cómo uno de nuestros glóbulos blancos, que es una célula eucariota, persigue a una bacteria que ha entrado en nuestro torrente sanguíneo. En el segundo vídeo vemos cómo un glóbulo blanco engloba un conjunto de bacterias, en un proceso que recibe el nombre de fagocitosis. Este tipo de glóbulos blancos se llaman macrófagos. Las células procariotas las encontramos únicamente dentro del grupo de las bacterias. Dentro de este podemos encontrar tanto bacterias perjudiciales para el ser humano, como las que producen enfermedades como la tuberculosis o la peste, como beneficiosas para nosotros, como por ejemplo las que utilizamos para fabricar yogur, o las que viven en nuestro cuerpo, como por ejemplo la flora intestinal, que nos ayuda a digerir gran cantidad de alimentos. El otro tipo de células son las células eucariotas. Las células eucariotas se caracterizan por tener un núcleo, donde se encuentra el material genético. Es decir, que este material genético, el ADN, se encuentra separado del resto de la célula por una membrana. Al igual que las células procariotas, todas las células eucariotas también tienen su membrana y su citoplasma, pero además también cuentan con una gran cantidad de orgánulos que les permiten cumplir funciones muy diversas. Distinguimos dos tipos de células eucariotas: las células animales y las células vegetales. Las células animales son heterótrofas. Esto quiere decir que no son capaces de fabricar su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica y por lo tanto deben incorporarla desde el exterior. Las células vegetales son autótrofas. Esto quiere decir que sí que pueden fabricar su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica. Este proceso es precisamente el que realizan durante la fotosíntesis. Hemos dicho que las células eucariotas tienen gran cantidad de orgánulos y entre ellos podemos encontrar algunos como los retículos endoplasmáticos rugosos y lisos, el aparato de Golgi, las mitocondrias, lisosomas o los ribosomas, que es el único orgánulo que comparten con las células procariotas. Sin embargo, entre las células animales y vegetales hay algunas diferencias muy importantes. Las células animales tienen formas muy variadas y muchas veces irregulares. Fijaos en las formas tan variadas que pueden tener las células de nuestro cuerpo, todas ellas de tipo eucariota animal. Pueden tener también cilios y flagelos, unas estructuras que le ayudan a moverse. Tienen vacuolas numerosas, una estructura que le sirve a la célula para almacenar sustancias. Y además tienen otro orgánulo que recibe el nombre de centriolo. Este le sirve a la célula para formar cilios y flagelos y también interviene de forma muy importante en la división celular. La célula vegetal se caracteriza por tener formas mucho más regulares, incluso podríamos decir que poligonales. Su membrana celular está recubierta por una pared celular de celulosa que le da forma, consistencia y protección a la célula. Además, las células vegetales suelen tener una única vacuola y esta es de tamaño muy grande. Por último, las células vegetales cuentan con un orgánulo especial llamado cloroplasto. Este orgánulo contiene clorofila, que le da el color verde a la planta, y además es el encargado de realizar la fotosíntesis, un proceso que, como sabéis, realizan las plantas y que les permite obtener energía del sol para conseguir su propia materia orgánica. ¿Y por qué tenemos dos tipos principales de células, procariotas y eucariotas?
Hace unas décadas, la científica Lynn Margulis dio respuesta a esta pregunta. Propuso lo que se conoce como teoría endosimbiótica. Esta teoría defiende que todos los organismos eucariotas provienen de organismos procariotas. En algún momento, algunas células procariotas fagocitaron, es decir, se comieron, a otras células también procariotas. Lo que ocurre es que en lugar de digerirlas, comenzaron a vivir en simbiosis con ellas, es decir, que ambas obtenían un beneficio mutuo. La célula más pequeña recibía protección de que otras células la fagocitasen. A cambio, podría producir energía para la célula más grande. Se piensa que orgánulos como las mitocondrias, que se encargan de la respiración celular, y los cloroplastos, que se encargan de la fotosíntesis, podrían haber aparecido dentro de las células eucariotas mediante este proceso, ya que además de tener su propia membrana, también tienen su propio material genético. Y así terminamos este vídeo sobre las células.